a tratar hoy un temita bastante particular como es el de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Sin embargo, hoy quería hacer una pequeña introducción que di en llamar un poco del trabajo a la discapacidad. En estos días han circulado por las redes sociales una vieja frase, ¿no? Si no trabajo me matan y si trabajo me matan también, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea central, la idea fuerza del programa de hoy, que tampoco se va a olvidar de Ledesma y del genocidio encubierto con la vagasosis, la enfermedad que originó el cáncer posterior que después se llevó, como a tantos trabajadores, a Olga Márquez del Vallaredes. Y resulta imprescindible tener en cuenta que del trabajo a la discapacidad a veces hay un solo paso. ¿Por qué hay un solo paso? Porque a veces no nos damos cuenta de los esfuerzos que hacemos, de las malas posiciones que tomamos, o simplemente de nuestros descuidos, o como suele suceder también, que es lo más probable, que donde trabajemos no nos provea de los pequeños elementos necesarios para la protección mientras estamos trabajando, ¿no? No contemos desde ya los accidentes in itinere. ¿Cómo es, para traducirlo? In itinere significa en latín en tránsito, quiere decir que son los accidentes que tenemos mientras nosotros viajamos hacia el trabajo o cuando volvemos a nuestro hogar. Y ustedes fíjense, un ejemplo de lo que ha sucedido precisamente fue con la reciente tragedia de Once, ¿no? Casi nada. Y entonces, hoy nos dedicamos a este tema como para dar una idea de cuáles son las actividades más riesgosas, cuáles son las cuestiones básicas que debe saber cualquier persona, y empezando a hacer una distinción en primera instancia entre lo que es discapacidad e invalidez. Algo habíamos hablado al principio, pero al principio cuando empezamos con el programa, sin embargo hay que distinguirlo bien. Precisamente si algo puede causar el trabajo con motivo de nuestro desempeño, es un accidente, ¿sí? Es decir, un hecho fortuito, casual o no, que nos ocasiona una lesión, cuya secuela puede ser una discapacidad. Por otro lado, podemos tener a lo largo de nuestra vida laboral diversos síntomas que después van a confluir en lo que se llama una enfermedad profesional. De eso entonces es lo que vamos a terminar de hablar hoy en el resto del programa. Sin embargo, también nos acordamos que la semana pasada habíamos dejado pendiente el tema de la ayuda a las personas con discapacidad motriz, y esa es otra cuestión que vamos a tratar al final de nuestro programa. Y hoy es una apuesta grande, porque precisamente el tema de la discapacidad con respecto a los accidentes laborales no es un dato menor. No es un dato menor porque la historia de nuestro país en materia laboral nos habla de dos periodos bien definidos, ¿no?
desde el 45 hasta prácticamente el 76 y un poquito más hasta los 90, donde va a regir una ley conocida como la 9688. Esa fue una de las primeras leyes en materia de riesgo del trabajo, que estableció también en su faz resolutiva el llamado baremo, es decir, el listado de enfermedades profesionales y, digamos, la tasa con la cual se iba a evaluar cada pérdida o cada secuela del accidente. Sin embargo, esto cambió en los 90, porque ya lo decía el abogado de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, ¿no? No me olvido nunca que en los 90 dijo que había que reformar la ley 9688 porque había una verdadera industria del juicio. Lo que pasa es que, como siempre, al capital le interesa maximizar su ganancia. Y las pérdidas que estaban sufriendo con motivo de juicios laborales motivados por la falta de cobertura o la deficiente cobertura de los accidentes de trabajo, bueno, eso fue aprovechado coyunturalmente en los 90 para dictar la ley que ahora rige en materia de accidentes de trabajo, como la 24557, ¿sí? Y esta ley precisamente es la que va a permitir, un poco adelanto lo del otro bloque, reducir en teoría las coberturas a los trabajadores. Un aspecto muy discutido de esta ley, hasta no hace mucho tiempo, fue la indemnización por el valor vida, ¿no? Como siempre decimos en nuestro programa, no nos podemos olvidar nunca que la discapacidad es hija de la pobreza, pero también en este caso hermana de los accidentes, ¿sí? ¿Por qué digo hermana de los accidentes? Porque va muy pegada a la otra y generalmente, a veces, lleva a la muerte. Y me acuerdo de un caso que pasó en Venado Tuerto en el mes de febrero, ¿no? Hoy un chico joven de 18 años, podía estar con nosotros. Se llamaba Javier Villalba. Cayó sepultado tras bolsas de 50 kilos en un kilo de nidera. Todavía hasta el día de hoy, los familiares no han tenido respuestas. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, bien gracias. La provincia de Santa Fe, mucho menos. Y es un caso que merece respuestas. Porque, ¿cómo pueden explicar que de un pallet le hayan caído bolsas de 50 kilos sobre el muchacho? Y se dieron cuenta porque los compañeros de él lo estaban esperando para la hora del almuerzo. O sea que estas pequeñas empresas no solamente contaminan, sino que también matan trabajadores. Y esto no es un dato menor, ¿sí? Son cosas que tenemos que ir pensando, que ir viendo. Porque, por ejemplo, los accidentes laborales son una de las causas de discapacidad que se conoce como adquiridas. No son provenientes del nacimiento, sino que se adquieren durante la vida. Al igual que las enfermedades profesionales. Pero este es otro punto que conviene tratar en separado para que no nos perdamos.
Bueno, tenemos un programita chiquitito, pero preciso y rendidor, ¿no? La promoción decía la entrevista con algún trabajador en el piso, vamos a ver si esto lo logramos. Si no, nos servirá para ver algún caso puntual, como es el caso de los trabajadores del subte y de los mismos docentes, de los mismos trabajadores de la educación. Ya que si Leoni habló del tema del ausentismo, bueno, vamos a intentar explicar por qué faltan los docentes, sobre todo en primaria y en media, ¿no? Más cuando aún nuestro benemérito jefe de gobierno habla del excesivo faltazo de los docentes también, para tener en cuenta, ¿no? Bueno, en el próximo bloque vamos a entrar, sí, en el tema de accidentes y enfermedades profesionales. Nos vemos en un ratito.